Muy buenas tengan todos y todas los presentes en este encuentro. Mi nombre es Claudia Elena Román, soy magíster en estudios de género, mención ciencias sociales en la Universidad de Chile y en estos momentos me encuentro como estudiante doctoral de la Universidad Austral en el doctorado de Ciencias Humanas, mención discurso y cultura. La línea fundamental de mis investigaciones académicas ha sido justo la trata con fines de explotación sexual. Y en el día de hoy, una de las cosas que más me emociona de esta conferencia es el hecho de poder formar parte de una estructura que vamos a llamar como proceso de iluminación de conceptos y lógicas semánticas, culturales e históricas sobre este fenómeno que pueda acercarlos a cada uno de ustedes dentro de los lenguajes de los cuerpos silenciados, porque estamos hablando de lenguajes simbólicos, de lenguajes culturales, que normalizamos y no nos percatamos que están siempre completamente vigentes en las estructuras de nuestra propia sociedad. La trata y sus imaginarios públicos es una conferencia que busca, por sobre todas las cosas, percatarnos y darnos cuenta de manera conjunta de todas las lógicas que han formado sistémicamente nuestra sociedad en un primer momento de la conferencia, lógicas que han conceptualizado la normalización de que caminemos por las calles y no nos preguntemos en base a qué situación esa calle por la que nosotros estamos transitando fue construida estructuralmente en una sociedad que, valga la redundancia, la simbología o la metáfora, una sociedad como las tantas sociedades de las cuales somos testigos ha sido formada bajo conceptos de esclavitud. Hay que partir diciendo una realidad muy fuerte, y es que vivimos en una sociedad esclavista. Y no estoy hablando de Chile, estoy hablando de las estructuras sociales que en una, digamos que estadística o escala global, reportan en Trafficking International Global Report más de 40 millones de esclavos anuales, y son esclavos reportados bajo las estadísticas de la Agenda Internacional. Pero la realidad es que el reporte puede ser mucho más amplio porque estamos hablando de personas que pueden entrar al sistema penal, pero hay muchas personas que no entran al sistema penal y forman parte de esta realidad. Por eso es importante que en este primer momento entendamos que la conferencia va a ser repartida en dos momentos. En un primer momento vamos a atravesar esta realidad simbólica, esta realidad conceptual del nuevo siglo que estamos viviendo, y en un segundo momento vamos a entrar ya en materia del lenguaje de los cuerpos, en materia médica, en cuáles son las características, las variables y las herramientas con las cuales puede contar un participante de los sistemas de salud público o privado para poder detectar lo que tristemente se está convirtiendo cada día más en una realidad para Chile. Quiero comenzar con dos frases que son súper importantes para mí para desestructurar las mentalidades que podemos tener a la hora de enfrentar esta conferencia. La primera es vital, que es de Jacques Rousseau en el Pacto Social, cuando él establece el nombre ha nacido libre y por todas partes se encuentra encadenado. Súper importante también pensar hasta qué punto podemos encontrar un antónimo conceptual de la libertad cuando la libertad está sujeta a demasiados procesos estructurales que tenemos en nuestro ver y en nuestras propias conceptualizaciones diarias. Somos sujetos construidos al límite de que hasta qué punto podemos hablar de una libertad cuando vivimos endeudados, cuando vivimos sujetos a nuestra estructura liberada de sociedad, somos sujetos políticos, somos sujetos civiles, tenemos un grupo de constantes establecimientos que nos rigen como tal, y hasta qué punto nuestro concepto es de una libertad o las libertades pueden construir lo que nosotros podemos denominar un sujeto social.
Y por otra parte, nos encontramos con las nociones sobre dignidad y justicia social que determinan la calidad de vida de las personas de nuestras comunidades, según Martha Nussbaum. Y vamos a hacer la reflexión seria de plantearnos representaciones sociales de nuestras mínimas acciones que pueden construir comunidad. Muchas veces no nos damos cuenta que mínimas acciones en nuestro diario forman parte de la construcción de una justicia. El propio hecho de criar a otro ser humano, el hecho de congeniar, de comunicarse, de sentir empatía, forma parte fundamental del eje de la justicia social y de la visión que tenemos con respecto a las comunidades en las cuales nos relacionamos. Una de las características fundamentales por las cuales prolifera y crece hoy por hoy la trata con cualquier fin a lo largo de todo el mundo es por la falta de empatía que existe entre los seres humanos cada día más creciente. Por lo tanto, para iniciar todo este recorrido, y quiero decir que simbólico y conceptual, acerca de los procesos que se van congeniando, estructurando, ensamblando con los conceptos de trata, quiero que lo atravesemos por esas dos miradas. El perfil de la libertad como prisma, como espejuelo fundamental, como lente de contacto, y el perfil de la dignidad y la justicia social. Para entrar en esto es importante, por supuesto, atravesar la trata y los derechos humanos, pero cuando pensamos en trata, semánticamente hablando, el primer referente fundamental al cual nosotros hacemos relación tiene sesgo de género y tiene sesgo racial, porque la trata, tristemente, para muchas personas, sencillamente hablamos de trata de blancas, que es un concepto de inicio del siglo XX que hacía referencia a una nueva manera de tráfico con fines de explotación sexual, un comercio de un nuevo mercado que tenía relación estrecha con el cierre de la trata negrera dada en su cúspide más terrible y que legó tantas y tantas historias para nuestro querido continente y las Américas en sí, que fue la trata decimonónica. Y en combinación con esta estructura surge este nuevo concepto porque ya no estábamos hablando solamente del tráfico en general de mujeres indígenas o de mujeres negras, sino que estábamos hablando de un proceso en el cual se estaba traficando otro tipo de mercado, era la existencia de un tráfico de mujeres blancas. A lo largo de la agenda internacional del siglo XX, con una serie de cambios y usando esta misma terminología, en los años 90 hay una explosión muy grande, cinematográficamente hablando, en las series, en las películas, con respecto al imaginario y la concepción del imaginario público y este mismo concepto. Lo que lleva a todo el mundo a una referencia inmediata que tiene que ver con procesos de encadenamiento, que tiene que ver con procesos de prostitución a los más altos niveles de violencia, que tienen relación definitivamente con algunos de los sesgos y con algunos de los procesos de estructura piramidal de la trata, pero que no representa la totalidad del fenómeno que estamos dando a conocer en este momento. El fenómeno es mucho más profundo, es un fenómeno que tiene diferentes niveles, es un fenómeno que se construye y se ensambla a lo largo de todas las estructuras de la sociedad y que no estamos hablando solamente de sujetos desagenciados, estamos hablando de sujetos y sujetas que pueden estar presentes en cualquiera de los escalones de nuestra sociedad. Y no es un fenómeno que se atraviese solamente por víctimas femeninas. Aunque más del 50% de las víctimas de trata son mujeres, aunque la trata, como se dice constantemente, es un fenómeno con rostro de mujer, aunque más de ese 50% de mujeres es víctima por trata con fines de explotación sexual, existen hombres, cualquier ser humano puede ser víctima de la trata, hombres víctimas de la trata laboral mayormente, aunque existe un 1% de hombres que son víctimas de la trata con fines de explotación sexual también. Sobre todo, existe un mercado de víctimas que pertenecen a la comunidad LGTBI+, y por supuesto
una de las más terribles, aunque todas son terribles, que es la trata de niños y niñas, que aunque existe también con fines de explotación laboral, mayormente es con fines de explotación sexual. Dentro de todos la gama de violencias que se pueden ejercer y vulneraciones a los derechos humanos, quise hacer una serie de elaboraciones escalonadas con respecto a esto, porque no es solo el hecho de que partamos por derecho a la igualdad o el derecho a una vida digna, que es como algo básico, algo que podemos tener todos los seres humanos, sino el derecho a la discriminación a razón de género, derecho a la no discriminación por razón de género, porque generalmente cuando vamos a los grados de vulnerabilidad que pueden hacer a un ser humano caer dentro de las redes de la trata como tal, porque cualquiera puede hacer, pero tiene que existir un rango de vulnerabilidad para que esto llegue. El género es una de las variables más importantes de esta situación, derecho a la libertad y a la dignidad de las personas, derecho a no ser sometidos a torturas ni a tratos o penas crueles, inmundas o degradantes, inhumanos en ese sentido. Y cuando hablamos de estas estructuras que son fundamentales, ya empezamos a entrar en un universo de violencias reiteradas, profundas, intensas, que pueden llegar a un imaginario impensable para el raciocinio de un ser humano sano que tiene una vida, vamos a catalogar de normal, que incluso puede padecer violencias y cadenas de violencias, que puede padecer cadenas de violencia de género, violencias estatales, violencias constantes laborales, pero no puede imaginar a qué límites de violencias podemos llegar a plantear y cuáles son los legados corporales que estas violencias dejan, porque estamos hablando de una vulneración gravísima de los derechos humanos que puede llegar a degradar corporal y mentalmente a cualquier persona. Derecho a la libertad de movimiento. Esto lo vamos a reiterar a lo largo de toda la conferencia, producto de que el derecho a la libertad de movimiento puede resultar un condicionante fundamental a la hora de pesquisar y a la hora de analizar la persona que tenemos frente. La libertad de movimiento es la lógica que nos va a dar una luz de si estamos o no en presencia de una víctima de trata. Una mujer víctima de violencia doméstica puede tener restricción de movimiento, pero una víctima de trata que se considera una mercancía, un objeto, algo cosificado, no solamente tiene una restricción de movimiento necesaria para el negocio, sino que ella es completamente, o él es completamente consciente de su restricción de movimiento, porque es parte de un proceso objetual que nos podemos percatar en situaciones como la no tenencia de sus documentos, la restricción de determinados accesos, como puede ser internet, como puede ser un poco más allá del camino pautado, o sencillamente el acompañamiento constante a cualquier centro al cual se dirija esa persona. No estamos hablando de encadenamiento, pero es un encadenamiento de restricción de movimiento que es súper importante. El derecho a la vida familiar y el derecho a la dignidad humana, el derecho a un trabajo justo en condiciones favorables, y ya en la cúspide de la pirámide, derecho a no sufrir esclavitud y servidumbre forzada. Es importante no hacer sinónimo con respecto a trata y específicamente esclavitud, porque aunque tengan los mismos caminos y aunque pertenezcan a una misma lógica, por eso hablaba de la importancia del antónimo de la palabra libertad y de justicia social, una persona que tenga determinadas condiciones inhumanas a la hora de un trabajo de servidumbre o de un trabajo forzado puede no estar 100% en una condición de esclavitud, pero sí ser víctima de la trata. En cuanto a los conceptos establecidos internacionalmente, en el 2000 se conceptualiza, según el Tratado de Palermo, qué cosa es trata, y sobre todo se conceptualiza basado en tres
fases fundamentales para llegar al circuito penal: los actos, los medios y los fines. En el 2005, el artículo 4 de la Convención del Consejo de Europa se replantea dicho concepto basado justo en las mismas estructuras, pero poniendo en tensión el hecho de hasta qué punto se pone en el centro el lenguaje fiscal que pone en el centro del delito, y lo importante que era, en vez de poner en el centro del delito, poner en el centro los derechos humanos de las víctimas como tal. ¿Cuál es la correspondencia entre una cosa y la otra? Si ponemos en el centro el delito, muchas veces las víctimas pueden estar completamente relacionadas con algunos procesos de las propias redes. Si ponemos en el centro las víctimas y no las redes como tal, estamos restableciendo una serie de condicionantes estructurales que están mediadas. Ahora vamos a establecer cuáles son las lógicas para que existan actos, para que existan medios, para que existan fines. Y nos damos cuenta de que cada una se puede relativizar, que son altamente complejas de demostrar, sobre todo en el circuito penal, más si es necesario demostrar las tres. En primer lugar, cuando se habla de actos, se habla de contratación, transporte, traslado, alojamiento, acogida a personas. Y ahora yo les pregunto, ¿y esas explotaciones sexuales que son denominadas tratas de los propios padres o familiares hacia niños, que está súper presente, por ejemplo, en el territorio chileno, hacia niños con reiterada explotación sexual de prostitución, no es trata? Y esas personas no están recurriendo a ese tipo de actos. Los actos que están regulados por la ley muchas veces están haciendo referencia al tráfico. Y aunque el tráfico está muy relacionado con la trata y la trata está muy relacionado con el tráfico, para que exista una no tiene que existir la otra, y son dos delitos que tienen vida independiente aunque se relacionen. Los medios. Los medios son generalmente procesos muy abstractos que necesitan de sujetos, testigos que formen parte de esta situación como para corroborarlos. Y es súper importante la preparación de los sistemas de salud, porque muchas veces los tratantes llevan a su mercancía, digamos que sus actantes, sus medios de trabajo, a los cuerpos de salud, porque necesitan que produzcan mucho más. Entonces, los funcionarios de este sistema pueden ser testigos de amenazas, de fuerza de cualquier tipo, de los engaños, del abuso de la autoridad, de situaciones de vulnerabilidad que de las propias víctimas les cuesta discernir en el entramado que están y dónde se encuentran. Es muy complicado demostrar los medios, porque los medios justo están muy ligados a los procesos de alta manipulación. Y estamos hablando de manipulación muy elaborada, muy bien trenzada y muy bien estructurada. Y finalmente, por supuesto que el fin siempre va a ser la explotación. Y dentro de la explotación de la persona se incluye como mínimo la explotación o prostitución ajena, que entonces sería el proxenetismo, la explotación sexual, el trabajo de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. En cuanto a la extracción de órganos, es una de las finalidades que no se ha detectado en Chile. Chile fue un país exportador hasta los años 90 de mujeres. Posteriormente, con el cambio de la ley argentina, Argentina que tiene frontera con Chile, tiene una historia, sobre todo en el sur, muy fuerte, de fronteras de tránsito y de trata con fines de explotación sexual. Cuando la ley en Argentina fue mucho más fuerte, hubo un traslado y Chile comenzó a ser un país de recepción. En estos momentos Chile es un país de recepción, es un país de tránsito y es un país exportador. En cuanto a la extracción de órganos, no hay estadísticas que reporten que en estos momentos
el país se ve envuelto en una de las más violentas y fuertes sintomatologías de este fenómeno social. No obstante, la prevención y el hecho de agudizar la cultura de donación en la población chilena puede ayudar a prevenir este fenómeno que cada vez es más creciente, más fuerte y más lucrativo en el mercado negro internacional. Las diferencias entre tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas son muy importantes, porque que les llegue a un cuerpo de urgencia una persona migrante con situación irregular no quiere decir que sea víctima de la trata. Y que les llegue una persona víctima de la trata chilena no quiere decir que sea víctima de tráfico. Las diferencias son básicas, pero increíblemente la relación que existe entre un crimen y otro hace que pensemos inmediatamente en la relación que puedan existir entre la trata y el tráfico. El bien jurídico protegido del tráfico son las normas de inmigración, mientras que de la trata son los derechos humanos fundamentales. En el ámbito de la actuación, el tráfico siempre va a ser internacional y la trata, es importante entender que en Chile, sobre todo, la trata es nacional e internacional. El consentimiento del tráfico es relevante y consciente en su totalidad. La persona sabe cuando se pone en manos del coyote que va a realizar un acto ilícito de entrada de manera irregular a un país, mientras que la persona que es víctima de la trata la mayor parte de las veces entra a las redes sin tener consentimiento previo, pero dentro de la relación a veces existen deudas impagables por el tráfico que hacen que la persona acceda a entrar a un proceso de explotación laboral para pagar una deuda que va a ir creciendo una y otra vez. Por eso, hoy por hoy, con la crecida de migrantes de carácter irregular en el país, es una nueva población vulnerable que puede estar mucho más sensible a caer en las redes de trata con cualquier fin, porque no estamos hablando solamente de fines de explotación sexual, sino también de fines de explotación laboral. La finalidad del tráfico es conseguir que la persona entre al país de manera ilegal. Ahora, la finalidad de la trata es la explotación, y una explotación que no tiene tiempo ni caducidad. Esta explotación puede ser sencillamente eterna. La relación entre las partes del tráfico, la persona es un cliente que el responsable de dicho tráfico puede tener, por supuesto, que conexiones con un tratante, pero en cuanto a la trata, la persona es una mercancía. La persona es una mercancía con la cual deja de ser un ser humano y se convierte en un objeto para trabajar, en un objeto del cual se le van a sacar todas las ganancias responsables hasta que ya ese ser humano deje de ser un ser humano y sencillamente puede perder la vida. Tipos de trata. Ahora hemos estado anunciando una serie de lógicas con respecto a los tipos de trata que existen y es muy importante entender esto porque nuestros imaginarios simbólicos nos hacen ver situaciones culturalmente arraigadas, procesos que dentro de las historias de todos nuestros países se encuentran, que son sencillamente de semantizaciones de explotación. Y esos procesos hacen que no podamos darnos cuenta de algunos procesos de servidumbre forzada, de puertas adentro, de explotación a mujeres, que son trata también. La trata no es solamente una red de comercio sexual o una mina ilegal. Existen micromundos que pueden no estar conectados con redes que también forman parte de dicho fenómeno. Según el ámbito territorial, existe, como ya hemos explicado, la trata transnacional, donde las víctimas de trata pueden ser trasladadas de un país a otro ilegalmente. Chile puede ser país de destino o país de tránsito. Y en ese caso hemos tenido muchísimas, pero muchísimas historias. El norte, la frontera norte de Chile y la frontera sur tienen lógicas distintas con respecto a las pesquisas que las brigadas internacionales han podido trazar, pero también existe la trata interna.
La trata interna es todo el proceso de la trata que sucede dentro del mismo país. Y ahí vienen lógicas de explotación que son sencillamente la búsqueda de personas en estado de vulnerabilidad para no solo vulnerar sus derechos humanos, sino vulnerar todas las lógicas inimaginables que se puedan trazar de un ser humano con una vida digna. Según la forma de explotación, podemos encontrarnos en la pirámide que estábamos explicando, la explotación sexual, que no es solamente, no es solamente el hecho de la prostitución. En la agenda que ya he referido anteriormente de las estadísticas internacionales de International Trafficking Reports 2020, de los años, el año pasado y el reporte del 2019, con el auge de la pandemia, ha existido un numeroso auge de pornografía negra, que estamos hablando de un sistema en el cual las víctimas de trata no son solamente para el consumo, sino para un consumo virtual, un consumo en el cual es creciente el auge de personas que pagan por visualizar una pornografía en el cual las redes de violencia son mucho mayores, donde existen violaciones en vivo, donde existen golpizas en vivo, y todo eso también puede ser parte de las redes internacionales de trata. Compra de novias por correspondencia, que tiene que ver mucho con territorios apartados, esposas por correspondencia, que también funciona de esta manera, que se buscan personas en estado de vulnerabilidad, se compran, y en Chile se han reportado sobre todo con el mercado asiático, matrimonios serviles, servidumbre doméstica, sexual o reproductiva. Cuando hablamos de la servidumbre, no solamente se han reportado casos que tengan que ver específicamente con el hecho de los cuidados, sino estamos hablando de que el mundo está lleno de benefactores, y cuántas veces no hemos normalizado el hecho de que las personas tengan puertas adentro, procesos de, vamos a llamar las llamadas nanas, las cuales forman parte de nuestra familia, pero a veces han formado parte tan fuerte de nuestra familia que no es el hecho solamente de que tengan salarios miserables, sino que pueden incluso no llegar a tener salario. Y este hecho y esta manipulación, porque yo te he dado un techo, yo te he dado una familia, y no se visualiza también todo el trabajo constante que esa persona está realizando en esa casa, también por la invisibilización de los cuidados, que esta persona forma parte también de una red de trata. Y la normalización de estos actos, la normalización de la violencia doméstica hacia las trabajadoras del hogar puertas adentro, también forma parte de las redes de trata. Trabajo o servicios forzados que se dan muchas veces con respecto a determinados procesos de irregularidad migratoria en estos momentos. Servicios en condiciones de esclavitud. Ya cuando vamos a los servicios en condiciones de esclavitud, hay una violencia mucho mayor, mucho más reiterada, que puede llegar a ser corporal, que puede dejar huellas, que puede dejar unos estados de desnutrición, tuberculosis y una serie de cuestiones que vamos a establecer próximamente. Servicio doméstico, que ya lo dijimos, niñeras, empleadas del hogar, talleres industriales, construcción, trabajo en el campo, agricultura, pesca, turismo como hoteles, restaurantes, bares. Todos estos lugares han dejado huellas en muchas ocasiones, sobre todo por ejemplo las temporeras, que pueden llegar a ser trabajos serviles que formen parte de la trata también, coacción o servidumbre por deudas, deudas impagables que van creciendo, porque de pronto el trabajo, si te estoy dando acogida, me vas a tener que pagar a pesar del trabajo que me estás haciendo, el arriendo, y el arriendo de pronto va creciendo, y todo lo que estoy haciendo por ti, y la ropa que te estás poniendo, y de pronto la deuda no se puede pagar, y esa persona jamás va a recibir un salario por lo que está haciendo continuamente en esa casa. Existe otra que es mucho más violenta, que tiene que ver con las redes de narcotráfico, que tiene que ver con otras redes de crimen organizado, como es niñas y niños soldados,
Y llegamos entonces finalmente, después de todo este desglose de situaciones, a los propios hechos de la esclavitud. Y en esclavitud, entonces, si vemos a ese ser desagenciado, a ese ser que puede estar alienado, encerrado, encadenado y que puede llegar a sufrir muchas de todas estas lógicas de trata en un solo cuerpo, que puede ser temporera, víctima de explotación sexual, trabajo forzado, y justo poco a poco va llegando al límite de una esclavitud total. O sencillamente una persona que puede formar o no parte de una red y rapta 100% a una mujer o a un hombre, y mayormente siempre son mujeres, y llegan a estados de encierro total y pérdida del control de su vida sin ningún tipo de lógica. Estos casos son mucho más difíciles de identificar. Se identifican generalmente con tristes procesos de muerte y es, por supuesto, que muy complicado que se pueda acceder a una realidad como esta. También llegamos al punto de la mendicidad. Nunca nos llegamos a pensar hasta qué punto una persona que puede estar en la calle puede estar coaccionada para llegar a esa realidad. Incluso a veces sucede con los niños, y formar parte de que todo el excedente que gana en esa calle se está dando a una persona que lo está obligando a realizar un proceso de mendicidad. Cuando nosotros como seres sociales normalizamos la mendicidad, no nos damos cuenta de lo que puede existir detrás de esa mendicidad. Y bueno, ya hablamos de la remoción o extirpación de órganos. También existe una coacción de realización de actividades ilícitas, las cuales hacen que la víctima considere que es víctima, que forma parte de la red y le cueste más trabajo entonces llegar a los circuitos judiciales y fiscales para denunciar, porque la víctima dentro de esta propia lógica de engaño no llega a ese circuito penal porque forma parte de la red, porque ha cometido crímenes por medio de engaño, manipulación, coacción, pero ha cometido crímenes. Entonces es más sencillo o es más posible que una víctima acuda a una unidad o a un cuerpo de salud producto de cualquier situación que se haya dado por el riesgo constante en el que viven, a que una víctima acuda a un proceso de denuncia dentro de los propios circuitos de fiscalización como tal de cada una de las órdenes que pueden existir en el sistema de la mesa intersectorial de trata que vamos a conversar próximamente. El engaño puede ser respecto al tipo de trabajo. Generalmente el engaño con respecto a las mujeres que vienen a trabajar en redes de comercio sexual nunca saben a lo que se van a someter. Respecto a las condiciones de trabajo, respecto al tiempo, porque las deudas se convierten completamente impagables, y respecto a la cantidad de deuda contraída, que es justo lo que estábamos explicando. La deuda se hace cada vez más grande, es impagable, existen una serie de conexiones de que si vamos a ganar más dinero y de pronto estás cometiendo un delito y de pronto eres parte de la red. Es una cadena interminable dentro de la manipulación de la propia víctima. ¿Y por qué la trata es un negocio? Es un negocio que cada vez es más creciente, que cada vez es más intenso a lo largo de toda América Latina. En primer lugar, porque busca aliados en todos los niveles del sistema y de la estructura social, capta clientes, existe un mercado de clientes, tiene un modelo de negocios, conoce su sector al detalle, consigue inversores y tiene una responsabilidad legal y financiera. En cuanto al papel de los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y el problema de la trata laboral, es súper importante entender que el funcionamiento de políticas económicas y mecanismos legítimos que se utiliza para que las personas estén en el margen no tiene suficientes vías para progresar.
Las leyes que favorecen la autorregulación de las empresas, como son los derechos ROGI, y mecanismos para frenar estas actividades cuando esto perjudica a los trabajadores, muchas veces no son funcionales ni son fiscalizadas por ninguno de los sistemas públicos establecidos, y no estoy hablando de un problema solamente chileno, es un problema internacional. Las nuevas formas de desigualdad y las implicaciones sociales que cada vez son mucho más fuertes con el resultado que está dando la pandemia de COVID-19 a nivel internacional, repito, la aplicación de estándares de trabajo éticos y modelos innovadores enfocados en los trabajadores es cada día más lejano, y la redistribución del valor y los salarios en las cadenas de suministros globales, mejoras políticas de inmigración y formas de pago de viaje por parte del empleador. Muchas veces son procesos en los cuales sencillamente se restablecen una y otra vez las vigencias de estructuras de trata que forman parte de la normalización de la explotación de los trabajadores. Las leyes convencionales y globales por parte de los gobiernos sobre mejoras prácticas en cadenas de producción son cada vez más restringidas, y la restricción en los procesos de subcontratación. La subcontratación es muy seria porque en los propios procesos de subcontratación pueden existir procesos suplentes de explotación. La trata con fines de explotación laboral o trata con fines de explotación de trabajo forzado, esclavitud o servidumbre es una modalidad específica de la explotación grave y de la trata de personas. Es complejo entender que la trata de personas tiene una variante y la explotación laboral tiene otra variante grave. Estamos y hemos normalizado en nuestras sociedades la explotación laboral grave. Constantemente hemos visto cómo nuestras sociedades realizan procesos en los cuales los trabajadores no tienen una remuneración adecuada, y muchas veces el salario mínimo está por debajo de la línea de la pobreza. Pero la trata con fines de explotación laboral tiene liminalidades en ambos terrenos. Tiene liminalidades que pueden ir desde una explotación hasta condiciones inhumanas que pueden llegar a los procesos de esclavización. ¿Cuándo podemos determinar que existen una y que existen las otras? Cuando el lenguaje médico de esos cuerpos nos está diciendo que la explotación reiterada ha empezado a vulnerar derechos humanos constantemente en dichos trabajadores. Y ahí entonces vienen obligaciones en materia de trata que son muy serios, que tienen los estados y que responden a la agenda internacional, y que es muy importante que una persona que acuda a los sistemas de trabajo de salud pública entienda. El papel de la sociedad civil en el negocio de la trata es fundamental, porque las normalizaciones son las que hacen que nuestro ojo y nuestra percepción no pueda llegar a la lógica de cada uno de los procesos que estamos viendo. Legitimación histórica de la trata de personas y de la injusticia social en general forma parte práctica y funcional de lo que estamos estableciendo. Si estamos frente a una persona en estado extremo de pobreza que de pronto tiene vulnerados sus derechos humanos, es una realidad con la cual nos encontramos diariamente y sencillamente miramos hacia otro lugar o reportamos lo que no queremos ver. El análisis de nuestro modelo de consumo. Nunca nos ponemos a pensar en que determinadas marcas que utilizamos pueden ser sujetas a víctimas de trata. La marca H&M, por ejemplo, ha sido denunciada en varias ocasiones por trabajo forzado infantil. ¿Y cuántas veces no usamos ropa sin saber, o los móviles que tenemos, o las condiciones, los teléfonos, los computadores? No sabemos cuál fue la mano de obra eh, primaria que realizó bajo industrias transnacionales dichos productos. Nuestro consumo, nuestra necesidad de consumir constantemente, es la que provoca una red constante internacional que esté haciendo una y otra vez que trabajadores en condiciones infrahumanas den
los resultados para nuestro consumo. Poner el tema encima de la mesa es prácticamente una utopía. No lo hacemos. Reflexionar sobre nuestros consumos tampoco. Y un comprometimiento de voluntariado, menos. Nuestra realidad va mucho más allá de eso, va mucho más allá de las lógicas que podemos establecer con algo que sabemos que existe, pero en muchas ocasiones nos da miedo analizar hasta qué punto podemos formar parte o no. Estos conceptos que visualizan nuestra propia lógica y nuestras propias estructuras y las lanzan a un lugar, es necesario establecerlas porque en la entrada de la trata laboral, la entrada de que nuestros jóvenes no tengan buenos salarios, de que personas estén en procesos de explotación, es justo la entrada en una sociedad de las formas más agresivas de trata, no solo laboral, sino con fines de explotación sexual. Obligación de los estados en materia de trata. Los estados serán responsables por aquellos actos u omisiones propios que inculpan las obligaciones que se les interpone al derecho internacional. Estamos hablando de situaciones que empiezan a acarrear una historia, que aquí ya vamos a entrar en los procesos históricos que se han dado dentro de Chile, ligados específicamente a la historia del colegio médico. Cuando a inicios del siglo XX, en la década del 20, el doctor Luis Prunés realiza un análisis sobre las enfermedades de transmisión sexual en la época. Estaba muy preocupado con respecto a la legalización de la prostitución a finales del siglo XIX, al comercio sexual. Habla de redes de trata que se estaban estableciendo en el país, en Punta Arenas sobre todo, con tránsito con Argentina, en Santiago, en Valparaíso, pero su preocupación no era la vulneración de los derechos humanos de estas mujeres. Su preocupación era, sobre todas las cosas, no enfermar a la población sana que estaba realizando consumo de ese sexo. Entonces existe en el mundo hoy por hoy una rivalidad entre conceptos como el prohibicionismo, el abolicionismo, regulacionismo, que los vamos a ver, que tienen una lógica con respecto a que existe una similitud entre la trata con fines de explotación sexual y el comercio sexual. El punto es hasta qué vertiente o liminalidad de esta lógica podemos establecer que el prohibicionismo, que considera que la prostitución es un mal social que debe ser erradicado, todo lo que conlleva este negocio y su entorno debe ser prohibido, al igual que todas las conductas asociadas a esta actividad. Y el abolicionismo, que es una categoría donde hay un corte moral que ve la prostitución de forma como otra de las formas de violencia contra la mujer. Si vamos al corte estructural y vemos cómo el sistema de salud chileno ve la prostitución o ve el comercio sexual, entendemos que no hay un margen de legalidad o ilegalidad, pero sí hay un margen históricamente concebido de regular las condiciones en las cuales estas mujeres ejercen el trabajo. No es que estén resguardando su salud, sino que están resguardando la salud de los clientes. Esta realidad es fundamental a la hora de darnos cuenta si la preocupación es el mal de raíz, si la preocupación es la violencia contra las mujeres, o si la preocupación es controlar de una manera, digamos que sanitaria, las condiciones con las cuales estas mujeres van a enfermar a una población moralmente activa o moralmente correcta que esté consumiendo este mercado sexual. El reglamentarismo
Es todo lo contrario, establece que no cree que la prostitución puede eliminarse de la sociedad y el regulacionismo tiene en común con el reglamentarismo que no busca la eliminación de la prostitución. Estas dos lógicas estructurales entre el regulacionismo y el abolicionismo que acabamos de ver son discusiones entre el universo feminista del siglo XXI con respecto a la trata con fines de explotación sexual y el comercio sexual. Vamos a entrar en qué papel juega como tal el colegio médico, las vulneraciones o no a las cuales se ven expuestas las trabajadoras del comercio sexual y el lenguaje que estos cuerpos brindan a las lógicas de los cuerpos de salud que las atienden y cómo se puede o no se puede ayudar a una supuesta víctima en estas condiciones. Es importante entender en este punto que existe una política pública en Chile que aborda la diferencia de trata de personas. La pregunta es si la aborda con un sesgo genérico. ¿Hasta qué punto la aborda desde una estructura de teoría de género? Siendo que el porcentaje mayor de víctimas de trata son mujeres y sobre todo las estadísticas chilenas están hablando de mujeres que no solamente entran al sistema por ser víctimas de explotación, sino que son claramente víctimas de explotación sexual. Es decir, en Chile la mayor parte de las víctimas que entran al sistema penal son víctimas de explotación sexual. Esta política pública, que es muy importante que conozcan por si tienen en su momento alguna situación seria con la cual estén trabajando y cuenten con una víctima, es la Mesa Intersectorial de Trata de Personas. La Mesa Intersectorial de Trata de Personas pertenece al Ministerio del Interior y está relacionada, como su nombre lo dice, con diferentes instituciones. Una muy importante que radica en diferentes regiones, la mesa radica en diferentes regiones además, es la ONG Raíces, que lleva años trabajando con sistemas de explotación sexual a niños y niñas y mujeres, y en su momento también formó parte de la directiva de la Casa de Acogidas a Mujeres. Los funcionarios públicos, y dentro de esos funcionarios públicos también tenemos personal del sistema de salud, muchas veces no entienden que una niña, que un niño, que un adolescente que esté en proceso de explotación, que se prostituya, puede ser una víctima, porque muchas veces se entiende que al ser similitud, el hecho de que en ocasiones sean adictos, se están pagando un consumo. No entienden la retórica que existe detrás de todo este imaginario y existe también un prejuicio moral que antecede la realidad a la cual se están enfrentando como funcionarios. Por eso es importante entender toda la conceptualización que hemos explicado anteriormente y que es un problema estructural. Es un problema que es mucho más profundo que solamente estar frente a una persona que es trabajadora sexual y que puede ser víctima. Y que puede ser víctima sin saberlo además, por llegar a serios estados de alienación total. Durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet se creó este decreto del Ministerio de Interior, que es la mesa intersectorial, y dentro de todas las estructuras que hemos estado planteando, existe una serie de lógicas complejas que se han establecido de denuncias. Hay un estudio muy interesante que les recomiendo del trabajador social Sebastián Maldonado, que realizó una lógica del estudio desde el punto de vista del análisis de salud, sobre el análisis de la mesa intersectorial y todos los lenguajes que pueden establecerse con respecto a las fichas médicas de las víctimas y las fichas médicas de aquellas personas que no son establecidas como víctimas, pero sí lo son.
Por un lado está la omisión de políticas públicas sobre educación sexual, que es tan importante con este tema que estamos tratando en la población infantil. No solo impide asumir el desarrollo sexual de los niños y las niñas, sino que invisibiliza el abuso y la explotación sexual en las niñas y adolescentes. Es muy serio semánticamente hablar de esto, porque, por ejemplo, en Chile se invisibiliza muchas veces la trata infantil y se denomina que es explotación sexual infantil reiterada, cuando internacionalmente se está hablando de que una explotación infantil reiterada es trata. ¿Cuál es la diferencia del delito fundamental, a pesar de los años que puede acarrear el tratante o de que ese niño acuda a instituciones gubernamentales que puedan resultar peor, porque el CENAME forma parte también de la mesa intersectorial y ha dado muestras también de su ineficacia total? Y dentro de las lógicas de abuso y explotación sexual infantil, también existe la construcción de un sujeto que va a creer que esa es la única salida que puede tener dentro de su vida, y es una reiteración de vulneraciones de los derechos humanos, y ese sujeto en muchas ocasiones va a acudir a los cuerpos de salud. Y es importante entender que muchas veces la mayor vinculación que puede tener un referente externo que no sea un trabajador social, que no sea una persona que considere parte del Estado, es ese trabajador del sistema de salud. Va a ser el contacto más directo, va a ser el primer contacto y va a ser posiblemente la persona que pueda dar mejor ficha de lo que estamos estableciendo. Y es viable, a veces se pregunta, Sebastián Maldonado en su estudio, ¿es viable para el Estado chileno ocuparse económicamente de múltiples mujeres que meritan varios planes de salud, siendo no solo el método de análisis de la realidad que se quiere callar, sino también la corrección y prevención que deben guiar dentro de la propia política pública? Es serio que una víctima entre al sistema de la mesa intersectorial, porque generalmente necesitan varios especialistas que trabajen con ella. Pero si hablamos de la prevención, dentro de la prevención de las escuelas y dentro de la prevención como tal, en la educación sexual con los niños, la prevención también amerita varios especialistas que trabajen dentro del sistema público. Y una de las lógicas que vamos a comenzar a hablar ahora de estas propias normalizaciones es una frase de Hannah Arendt que yo amo, y es que los actos fueron monstruosos, pero el responsable, al menos el responsable efectivo que estaba siendo juzgado en ese momento, era totalmente corriente del montón, ni demoníaco, ni monstruoso. Muchas veces juzgamos lo que estamos viendo y no nos damos cuenta de que esa justicia social de la que estábamos hablando en un proceso inicial forma parte también de nuestras normalizaciones, de nuestro ojo que juzga, de nuestro ojo que juzga ese niño que desde edades tempranas está haciéndose una coraza en el mundo del comercio sexual, es una víctima y llega al sistema de salud y lo vamos a tratar justo como tal. Lo vamos a tratar como una persona que por voluntad propia llegó a los procesos de adicción y por voluntad propia llegó a comercializar su cuerpo. Viene un proceso de sospecha y pesquisa que se establece en las lógicas de la mesa intersectorial. Es importante destacar que no hay síntomas definitivos en los cuales se puede identificar una persona que ha estado en situación de trata. Y les recomiendo que acudan a las fichas analizadas por Sebastián Maldonado, en las cuales podemos encontrarnos diagnósticos enormemente amplios que pueden pasar por traumatismos craneales múltiples o múltiples enfermedades de transmisión sexual. Pero no existe una lógica que podamos decir esto es una víctima de trata por nuestras pesquisas o por una sospecha. Es mucho más el entender la lógica conceptual simbólica que entender
el lenguaje corporal al cual vamos a estar en el cual vamos a tener un contacto. No obstante, el personal de salud puede sospechar que un individuo ha estado en situación de trata o ha sufrido formas extremas de explotación cuando él o ella se presenta ante este con una morbilidad relacionada al tipo de actividad laboral y tiene relaciones postraumáticas e informa haber migrado para un trabajo relacionado con la trata. Es importante entender que en la lógica de las preguntas que se establezcan en un primer contacto con el paciente, muchas veces el conocimiento previo y la preparación previa que pueda tener el especialista es el que le va a dar el perfil y la lógica por donde se puede relacionar. Dentro de las estructuras que pueden buscar en la mesa intersectorial de trata de personas, existen una serie de preguntas y una serie de fichajes que pueden elaborar a la hora de tener un primer contacto con las consecuencias físicas y psicológicas que se pueden considerar. En un primer momento, eh, muchos de los pacientes presentan problemas físicos como lesiones, roturas de huesos, quemaduras, cortes o heridas. Trastornos alimentarios son fundamentales porque los estados de desnutrición generalmente se presentan en las víctimas con todos los fines, problemas del sueño, fatiga, relacionados con la privación de necesidades básicas. Estamos hablando de un estado máximo de explotación, problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva, como violaciones, abusos sexuales, prácticas sexuales traumáticas, abortos, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual. Es importante también entender en este punto que la víctima de trata con fines de explotación sexual no es similar a una trabajadora sexual normal. Muchas de las personas que contratan el servicio de una víctima de trata para ejercer el consumo de esta sexualidad, estamos hablando de un consumo violento, de un consumo que pasa bajo unos estados de violencia demasiado agresivos y esto es reiterado. Dentro de las estadísticas se plantea que una víctima de violencia de trata con fines de explotación sexual es el equivalente a 60 víctimas de violencia de cualquier otro tipo de abuso reiterado. Estamos hablando de una situación demasiado agresiva a la hora de enfrentar los procesos de sexualidad. Algo que se reitera es el consumo y dependencia de medicamentos o drogas como forma de sometimiento y explotación. Y justo aquí también se establece un proceso de prejuicio. Y esta dependencia a psicofármacos reiterada también es súper importante a la hora de analizar los procesos de narración de las víctimas. Los procesos de narración pueden ser incoherentes justo por tanto sometimiento a psicofármacos durante tantos años. Problemas de tipo psicológico que son muy graves, como estrés agudo, estrés postraumático, ansiedad, fobias, ataques de pánico y depresión. Normalización del fenómeno en las comunidades y organizaciones de base y desconocimiento del tema y la envergadura de la problemática. Es también importante que se reconozca que muchas víctimas de trata, por no decir la mayor parte, no son conscientes que lo son. Creen que merecen cada una de las vulneraciones de los derechos que están teniendo y por eso se acercan más a un sistema de salud que a un sistema de fiscalización, porque jamás van a tener conciencia de lo que están sufriendo y que no lo merecen además. Algunos de los indicadores a considerar y destacar es que los indicadores no son una lista de chequeo. Pueden darse en cualquiera de las etapas de la trata. La trata tiene una lógica que en un primer momento es difícil que puedan tener contacto con ella, pero no se visualiza físicamente sus huellas en el cuerpo. Las señales de alerta no son pruebas de trata de personas, son el punto de partida para una investigación. Uno puede tener un paciente
con determinadas señalizaciones que uno se dé cuenta que tiene restricción de movimiento, que no cuenta con los papeles de identificación. Uno puede dudar por qué trabaja y no tiene dinero, y uno al mismo tiempo también se puede preguntar por qué existe una relación un poco adversa entre su narración y determinadas fobias psicológicas. En ese momento, además de un estado de desnutrición, puede tener un cuadro múltiple. Uno tiene que pesquisar y uno tiene que saber hasta qué punto puede entrar dentro de la alerta o no, y por supuesto contactar a un especialista. El contacto se da bajo engaño, abuso y coacción. El consentimiento que la víctima puede expresar a la persona que le está atendiendo en ese momento es completamente viciado. Muchas veces vemos trabajadoras sexuales que dicen que están trabajando bajo su propio consentimiento y tienen deudas enormes que van a pagar y van a salir de esa realidad, cuando en realidad no van a salir de esa realidad y no saben que están en una realidad interminable, como mismo sucede con víctimas de explotación laboral que no saben que están en una situación de vulneración, o con una persona que sea víctima también de trabajo de servidumbre forzada, que crea que su explotador es una gran persona y un gran benefactor. Y puede darse dentro o fuera del país. El cruce de fronteras no es necesario. El dinero para el traslado no es un factor importante, sino someter a la persona a una economía que la fuerce a ser explotada. Este análisis ya lo estábamos haciendo con las relaciones, y esta situación se puede dar perfectamente dentro de las lógicas de un paciente que va a establecer una X conexión, que va a tener también la mediación de el dinero, hasta qué punto se puede o no se puede pagar una consulta, forma parte también de un próximo endeudamiento, y uno es testigo de esa situación. La relación entre el tratante y la víctima es mucho más prolongada. Sus víctimas fundamentalmente son niñas y niños de trabajo sexual. Durante el trabajo se minimizan los riesgos, alerta contra la dignidad de los derechos de las personas, casas en movimiento de personas poco común en una casa de una habitación. También en el pesquisaje de salud se puede detectar, sobre todo con respecto a la salud primaria, las condiciones de vida de las personas. Cómo es, no estamos hablando solamente del constante aglomeramiento, sino que también se dan casos en los que existe un encierro de múltiples personas, que son 40 personas que viven en una misma habitación. Se pesquisó hace un año una casa en Osorno, donde los vecinos estaban alerta porque existía un sistema en el cual ellos veían que entraban muchos hombres a esa casa y se alertaron, les dio la alerta de que estaban ante una casa de prostitución. No hubo en ningún momento la pregunta de por qué existían tantas mujeres encerradas dentro de una misma casa. ¿Por qué existían 40 mujeres que vivían en un cuarto, que no salían, que tenían restricción de movimiento? Y eso hace que también nos preguntemos como sociedad hasta qué punto nosotros normalizamos determinadas situaciones y no vamos un poco más allá y no pensamos un poco más allá. Personas ajenas a la comunidad. Es importante también en esas pesquisas analizar hasta qué punto tienen relación o no tienen relación estas personas con la comunidad. Y ante una sospecha, es importante realizar un proceso de pesquisa, solicitar exámenes preventivos, según sea el caso, por supuesto tuberculosis, virus de inmunodeficiencia humana, estado nutricional, exámenes físicos e informe de estado de salud mental y físico de la víctima. Con esta conferencia, ante todo, he querido llegar a un poco más allá de la realización de las lógicas de los estados que normalmente visualizamos como parte del diario de una sociedad que se establece bajo normas de esclavitud, bajo normas de normalizaciones de violencia, y no nos damos cuenta que podemos ser parte de una nueva mirada del mundo, de una nueva mirada, de una nueva estructuración. Es importante que todos los funcionarios del sistema de salud
estén preparados para lidiar con la posibilidad de estar frente a una posible víctima de trata con cualquiera de sus fines y por sobre todas las cosas, lo que es más posible con lo que puedan lidiar es con una mujer con fines de explotación sexual. Ante esta situación, es importantísimo contratar con cualquiera de los entes regionales de la Mesa Intersectorial de Trata, la Brigada de Trata, la ONG Raíces, contactar con los números, contactar con especialistas y hacer un trabajo continuo y conjunto con respecto a esta situación. Espero poder haber alumbrado algunas de las lógicas establecidas. Espero que se hayan quedado con muchas preguntas que los hagan visualizar una nueva etapa en la cual formemos parte de una situación, de una mirada mucho más inteligente con respecto a una vida completamente distinta.